no sé, apagar el celular o por lo menos abrirlo en la Biblia Caos, que la puedes descargar en el sistema Android. Ahí hay ya una opción, una aplicación para que lo puedan descargar. Y así les sirve el celular para que nos sigan la lectura. Bien, hermano, vamos ya a entrar al tema del día de hoy. Sería la segunda parte de lo que hablábamos la semana pasada en la creación. Habíamos dicho para los hermanos que no escucharon, para los que no han podido ver el tema, que cuando se le narra a Moshe aquello de la creación, no se le dice, a Moshe no se le muestra que en ese día se formó el universo, o que en ese día se formó el planeta Tierra, el globo terráqueo, porque si no, resulta que la escritura está en discordancia, está en oposición a la ciencia. Y entonces, ¿qué hace el religioso? Y el religioso lo que hace es decirles que la ciencia es de Satanás, por eso no se pone de acuerdo con la Biblia. Es porque la palabra mata. Correcto, es que la palabra mata, mucho conocimiento hace daño, y eso es falso, hermanos. Eso es falso, porque hay que buscar la jornada del Eterno, no la sabiduría del hombre. Pero la jornada del Eterno implica entrar en el conocimiento de los conceptos hebreos. Por eso vimos que la semana pasada la palabra vará, que es crear, pero ¿qué es crear? Darle forma a algo de una forma nueva. Y vimos que decía que la Eretz estaba ahí, estaba allá. Recordemos que se utilizaba el verbo existencia, allá, estaba. Pero ¿cómo estaba? Estaba Taú y estaba Boú. ¿Qué significa eso? Significa que estaba desordenada, estaba Taú, desordenada, y estaba Baú, que era desolada. Pero ya estaba, y por eso, ahí sí concuerda, la ciencia dice que 4.600 millones de años a 5.000 millones de años empezó a formarse la Tierra, ¿verdad? Estaba desordenada, ¿por qué? Porque ya, como vamos a ver nosotros, ya habían sido expulsados los ángeles. Ellos desordenaron la Tierra. Precisamente sobre ese tema estaba leyendo por ahí un tema de una persona bastante interesante, pero un poco como incoherente en cuanto a la escritura, que decía, por ejemplo, que la cita de Isaías 14 y Ezequiel 28, que habla simbólicamente referente a Satanás, dice que no puede ser que hable de Satanás. ¿Por qué? Porque empieza esa visión de todos los profetas, tanto Isaías como de Ezequiel, el de Isaías 14 sobre el rey de Babilonia y el de Ezequiel 28 sobre el rey de Tiro. Entonces él, digamos, putalándose en esto es un teólogo de apellido Martínez, Tito Martínez se llama este teólogo, que entra en una discusión con otro teólogo y dice que no es posible que hable de Satanás, que Satanás no pudo haber sido un ángel bueno y que se convirtió en un ángel malo. Bueno, él tiene una teoría por ahí respetable que es bastante interesante, pero que tiene incongruencia. Voy a leer el verso de Isaías 14. Como caíste del cielo, oh solo hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Cuando dicen naciones, dicen ¿por qué si no había naciones antes de Adán? Pero resulta que esta mañana yo estaba hablando esa palabra, y es la palabra 1471, H1471, en el hebreo, y se refiere a grupos de animales. Grupos de animales. O sea, ¿a qué modelo nos lleva a pensar de que la tierra estaba desordenada? Lo que hicieron los ángeles caídos distorsionaron de alguna manera la creación. Por eso desaparecieron los dinosaurios. ¿Por qué ellos son una serpiente? ¿Por qué los dinosaurios tienen relación con los reptiles? Bien, vamos a entrar al tema y vamos a seguir uniendo todos estos pensamientos, porque no vamos a divagar. No es una ley, vamos a ir. La Biblia es clara y no puede haber contradicción en que tú digas de que había luz en el verso 1 y 2, pero el sol está formado en el verso 14. Sería absurdo. ¿Cómo vamos a explicar a la congregación? Si es que no tenemos un sustento basado en que Satanás estaba ahí, él era las tinieblas. Correcto. Y era la luz que estaba sobre las aguas. No olvidemos que las aguas, según Jonás, es el Seol. Y recordemos también que también se dice que a Satanás y a sus ángeles, a su horda de ángeles rebeldes, se los tomó, se los envió a prisiones, y esas prisiones, ¿cuáles eran? Los arruinó. Entonces cuando inicia Génesis dice que en la tierra que había y que revoloteaba sobre el abismo el Ruach de Yahweh,
Entonces que luego se comenzó a formar, Yahweh ordenó. ¿Creó qué? ¿Qué sí creó? En los días de Yahweh creó los cielos y creó la tierra. Entonces vayamos a la escritura, hermanos. En la escritura vamos a Bereshit, Génesis capítulo 1, versículo 23. Ya habíamos leído los primeros versos cuando vimos las palabras hebreas que se utilizaban precisamente para la creación. Génesis 1:23 dice: y esta es la tarde y la mañana, y esa tarde y esa mañana formaron el quinto día. Elohim dijo que produzca la tierra toda clase de criatura viviente. Veamos. Elohim dijo que se formen ¿qué cosa primero? Las criaturas vivientes, bestias, animales que se arrastran, animales salvajes de toda especie. Y así fue. Y Elohim hizo a las bestias salvajes de toda especie, ganado de toda especie y toda especie de animales que se arrastran por la tierra. Y Elohim vio que esto era bueno. Entonces Elohim dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Ellos guardarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado de toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. Y Elohim creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Elohim los creó, varón y hembra los pará. Ahora bien, para la tierra. Bien, para la tierra. Ahora, pero veamos, hermano, ¿qué es importante acá? Importante acá es detenerse a pensar la cronología y los eventos en la consecución de la creación. Primero creó animales y creó bestias, grandes monstruos marinos, también dice. Pero entonces en esa consecuencia de eventos, cronológicamente, nosotros divagamos y no tenemos una concepción del concepto hebreo de cómo se maneja el tiempo de Elohim. Recordemos que Kefa, Pedro, dice que un día probablemente es como 1000 años para el Eterno. Pero eso, el pensamiento de como 1000 años, podemos hablar de millones de años, podemos hablar de miles de años. No es algo certero decir que un día es exactamente 1000 años para Elohim, sino que eso son formas metafóricas de hablar. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? ¿En qué tiempo? En ese día del Eterno, que podría ser 1000 años, que podría ser 10.000 años, consecutivamente, cronológicamente, Él creó la vida vegetal, como acabamos de leer, y creó la vida animal. O sea, luego, en el último, en el ocaso del día del Eterno, ya sea 1000 años, sea 100.000 años, que se demoró en el día del Eterno, ¿qué ocurrió? Que entonces creó al hombre. Creó al hombre. Pero aclaremos un poquito eso que tú estás diciendo. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿tú cómo está la Biblia los grupos de años? Se llaman Shebuas. Shebuas son, normalmente le han traducido como semanas, pero realmente son grupos de 7. Llámese 7 de 1000, 7 de 100, 7 de 2, 7 de 1. Pero son siempre el número de la perfección es de 7. Ahora, ¿por qué dice Pedro un día como 1000 años, 1000 años como un día? Porque es un patrón bíblico profético. Pero está relacionado estrictamente a los 6 días de la creación y el séptimo día de reposar, de los 6000 años de Satán y los 1000 años que recupera Yeshua en el milenio sabático. Porque también existe un salmo que dice que un día para el Eterno es como la noche de ayer, o sea, como un día, 1000 años. Ya. Pero nosotros debemos, ¿cómo nos damos cuenta de la Biblia que esto es cierto? Porque tenemos que comprobar, no podemos pararnos de aquí a hablar cualquier cosa. ¿Cómo sabemos? Porque si ustedes saben que Adán le dice que el día que comas de esa fruta morirás, que tomes del árbol del conocimiento. ¿Y qué pasó? Él murió de 930 años. Él murió de 930 años, entonces sería que el Eterno se equivocó. Pero no, él murió el día que tomó el árbol. ¿Por qué? Porque no llegó a 1000, que era el día milenial. ¿Sí está claro? ¿Sí se entiende? Ya. O sea, eso es, porque nada en la Biblia puede ser al azar. Todo tiene que ser sustentado. Entonces, ya pueden comprender por qué son 1000 años como un día. Y así, miles de ejemplos. Entonces sabemos que en 6 días, si es que estos días son de millones de años, exactamente son cantidades proporcionales que forman 7 grupos de 7. Bien, ahora bien,
Ya Marcelo nos dio una instrucción sobre lo que significaría los tiempos en el concepto hebreo. Eso es lo importante. Los teólogos, Tito Martínez y otros teólogos que se ponen en una discusión, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa con ellos? Que utilizan la Reina Valera. Y entonces discuten de la Reina Valera, pero mientras no tengan concepto hebreo, se van a pasar a discutir y no van a encontrar una solución. Nosotros tenemos que encontrar una solución a estos dilemas. Bien, se habla de 6 días del Eterno hasta el día de que Él reposó, serían 6.000 años. Ahora, si de Adán a nuestros días han pasado 6.000 años, ¿cómo es que la ciencia encuentra fósiles de seres humanos? No vamos a hablar de los otros fósiles por un momento, que tengo acá una información. Acaban de encontrar en el 2007 un equipo de científicos alemanes que estaban trabajando en México con el departamento, si mal no recuerdo, que tiene que ver con los museos de México en las profundidades en Yucatán, y encontraron un hoyo al que le denominaron el hoyo negro. Ahí encontraron un fósil de un joven que ellos asumen que puede ser de una mujer, pero de un ser joven que data, según los estudios que han realizado hasta el día de hoy, porque se han demorado 7 años en los estudios de ese fósil, que dice que es una persona joven que aproximadamente tiene de 12.000 a 13.000 años. Entonces, ¿cómo encajamos si se supone que Adán apareció hace 6.000 años? Entonces es algo complejo. Hay algo complejo, pero ahí está. Según la investigación dice que es una mujer, posiblemente. Es un ser viviente, pero que tiene 13.000 años. Ahora bien, hay fósiles que los científicos han venido encontrando de millones de años. Pero algo particular que me llamó la atención en esta investigación es este descubrimiento que dicen que posiblemente es hasta ahora el fósil más antiguo que han encontrado. El Ardipithecus radimus que han encontrado, que tiene 4.4 millones de años. Lo encontraron en Etiopía. Este fósil, algo particular, que hace una aclaración un científico de California, si mal no recuerdo era el apellido White, este científico, él dice que analizando la osamenta, analizando su cráneo, analizando los huesos de su cara, analizando la proporción de del fémur y de todo su esqueleto, él determina que no es un ser humano, pero que tampoco es un mono, tampoco es un primate, pero sí es un bípedo, dice. Es decir, que se levantaba en sus patas, en sus 2 piernas. Pero lo interesante es lo que él dice, que él está seguro que no era ser humano, que tiene una forma humanoide, sí, pero que no era ser humano por las características, y creo que aquí Marcelo ya le dio una pista, que por las características de la forma del esqueleto, la forma anatómica de su esqueleto, no era un ser humano, y tampoco es de la especie de los monos. Entonces ahí es donde los científicos se pierden el eslabón para enlazarlo con el ser humano. ¿Cómo es que aparecen esos fósiles que no podemos decir que no? Es que seríamos ilógicos si nos cerramos a eso y decimos no, es que eso es parte de la ciencia para desvirtuar la escritura. No, eso está ahí. Pero ¿qué acabamos de analizar en ese momento? Antes de la intervención de Marcelo, que nos va a ayudar en esto que le estamos hablando. Dice que Elohim primero creó bestias, primero creó animales. ¿Cuánto tiempo se demoró? No lo aclara. Pero el tiempo del Eterno no es nuestro tiempo. Los pensamientos del Eterno no son nuestros pensamientos. Entonces el Eterno se pudo demorar mucho tiempo entre que creó animales, como bestias, como monstruos marinos, y luego creó a lo que él formó. Recordemos que utiliza la palabra hebrea bará,
pero también utiliza la palabra hebrea yatzar. O sea, al ser humano, Adán, lo vará y lo yatzar. Lo creó, le dio forma, pero también le dio un modelo conforme a la imagen de Elohim. Entonces, si estamos analizando, porque es algo que no han visto, por ejemplo, los teólogos que están en contra de la teoría de la escritura o de la teoría científica, no se han puesto a analizar el libro, el Sefer Yazal, el libro del justo, el libro de Hacer, que nombra la escritura en el libro de Josué capítulo 10 versículo 13, o el 2 de Samuel capítulo 1 versículo 18, y el libro de Enoch, al que toma como referencia ¿quién? Judas. Entonces, ¿qué ocurre ahí, hermano? Que dicen que los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y salió una raza, ¿verdad? Una raza de nefilims, de gigantes. Pero antes que eso había seres gigantes. ¿Por qué estos seres que encontraron prehistóricos son gigantes? Y hay seres muy grandes encontrados. Por eso es porque la tierra estaba desordenada, y una vez que se desordena la tierra es cuando viene el juicio de Noé por la causa de los ángeles mismos. Y la tercera lo que viene en la gran tribulación, dice que Yeshua nos dice en Mateo 24 que es como los días de Noé. Entonces nosotros podemos ver que es el mismo patrón. Es una cuestión genética. Por ejemplo, lo que está diciendo Marcelo de que animales, eso existían antes, el hombre como un ser animal, hoy está pescada de las simientes. Por eso es que desde el capítulo 3 de la Biblia existe una profecía genética, porque Satán sabía que a través de la genética la simiente de una mujer iba a ser la que arrase con él y le traiga juicio. Bien, permítame terminar el pensamiento antes que tú des algunas aclaraciones. Entonces, hermano, les estaba diciendo, primero crearon a los animales. Tenemos la referencia que los ángeles caídos se metieron con mujeres. ¿Quién nos garantiza que los ángeles caídos no se metieron con animales antes de eso? Antes de la aparición del hombre. Que dice que ellos se metieron con animales. A eso iba. Entonces, si no es la referencia científica tomada del libro de Enoch y no es la referencia científica en que los teólogos tomen el libro de Enoch, entonces no van a entenderlo. Pero nosotros sí lo podemos entender porque tenemos la referencia de esos libros que también está en nuestro sitio web www.ministerio.verdadvida.indo.com y creo que está también en www.torasalva.indo.com, que son páginas. Pero es evidente que también nosotros no podemos pasar por insensatos. Cuando vemos a los griegos, que son los maestros de la filosofía, de conocimientos, de la matemática, de las ciencias de aquella época, eran los potentados, vemos que son peritos en ciencias matemáticas y nos tienen como Dios a una cabra mitad hombre y mitad a un animal mitad hombre y mitad cabra. Sí. O sea, y ellos con qué revelación, porque lo vieron, porque es real, porque los ángeles caídos se mezclaron con animales y luego se mezclaron con los hombres. Por eso ahora vamos a entender algo. Recordemos lo que Elohim le dijo a la serpiente. Le dijo, desde ahora te arrastrarás. Y si le dijo que desde ahora te arrastrarás, ¿será que antes se arrastraba? Se arrastraba, pues si no, no le hubiese hecho esa maldición. Quiere decir que tenía otra forma, ¿verdad? Y ese animal hablaba, porque pudo hablar con Java, con Eva, ¿verdad? Entonces fíjense que era otra forma del asti que hoy conocemos, era otra forma de animal. ¿Cómo es que ese animal alcanzó esa forma? ¿Cómo es que, por ejemplo, la teoría de la nueva era, cómo es que los fenicios, cómo es que esa civilización mucho más antigua, los sumerios, han dibujado reptiles humanoides? ¿De dónde sacaron esa imaginación? Inclusive ellos datan, según los historiadores y los científicos, de más, que son más antiguos que Adán. Entonces, ¿de dónde salió esa información? Pero son de Mesopotamia mismo. De la Mesopotamia. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Que si nosotros nos cerramos y decimos mejor no quiero saber, sino que me quedo con la teoría religiosa, que Dios hizo en 6 días, se acabó y me cierro y ya no. Entonces los científicos nunca van a creer. No va a ver en el campo, pero el que piensa así no es fe. Porque yo no puedo creer en algo, o sea, no puedo tener fe en algo que no satisface mis pensamientos,
No puedo decir que creo que Yeshua me va a salvar. ¿De qué me va a salvar? Si ni siquiera me puede explicar qué hacían los hombres antes de Adán. O que el diluvio es un cuento de veras. Porque aquí usted va a un lado, o vienen científicos que son antagónicos o ateos que quieren desvirtuar la fe. Ellos han hecho estudios. Y si hacemos estudios aquí del diluvio, aquí en América, no vamos a encontrar vestigios del diluvio. ¿Por qué no hay vestigios del diluvio? Porque América no estaba descubierta. Cuando la Biblia habla, dice que toda la tierra, ¿cuál era toda la tierra? Toda Mesopotamia. Pero si vamos a Mesopotamia y vemos ahí, existen vestigios de diluvio, de una inundación, porque eso es rastros geológicos. Entonces, nosotros vemos aquí que existen dos simientes, dos genéticas que están luchando. Ahí permíteme un ratito, Marcelo, para que continúe. Mira, Marcelo dice, hay dos simientes, ya vimos. Elohim le dijo, ¿verdad?, a Eva, le habla de tu simiente y le habla de la simiente de la serpiente. Eso quiere decir dos genéticas, dos formas de vida genéticas que van a luchar, ¿verdad? Que la una le va a herir en el, dice la Reina Valera en el calcañar, es decir, en el talón, y la otra en la cabeza. Sí, va a haber una lucha de dos simientes. Dice en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7, entonces Elohim, Yahweh lo informó al hombre, ahí usa la palabra Yatzar, que es darle forma o moldearlo. Recordemos que dijo a la imagen y semejanza de Elohim, del polvo de la tierra, y sopló sobre su rostro aliento de vida. Ahí hay un detalle importante. Acá dice aliento, fíjense que dice aliento, que estoy leyendo en la Biblia que hizo el hermano Joseph Álvarez, no la hizo, la revisó, hizo la Israelita Nazarena, que es una revisión de la Peshita. Y él dice que sopló, ¿qué es? Soplar, aliento, rúa, viento. Rúa, eso es lo que significa espíritu. Lo que traducen como espíritu es eso, el rúa. Entonces dice que sopló, o sea, dio rúa. Ahí hay un detalle importante. Yo recuerdo lo que dice Salomón cuando concluye el libro de Eclesiastés, el libro del predicador, o Coelet, que se dice en hebreo. Dice que el polvo vuelve al polvo, pero que el Ruach vuelve al que lo dio. Hermanos, yo les pregunto algo: si el Ruach vuelve al que lo dio, ¿quiénes son esos espíritus que revolotean en esta dimensión? ¿Quiénes son esos espíritus que toman a las personas? Porque esos espíritus están en esta dimensión. Entonces, eso es algo concluyente mío, no es doctrina. Yo pienso que podría ser una posibilidad. ¿Dónde van los espíritus de los seres que fueron genéticamente alterados por los ángeles caídos, por obra de Satanás? No pueden ir a donde Yahweh, porque Yahweh no sopló en ellos aliento de vida, porque no son su creación. Entonces, ¿dónde van esos espíritus? Porque si se mueven, tienen un espíritu. Porque si se mueven y hablan, tienen un nefesh, tienen una alma, porque tienen sangre. Ya, pero alma no, probablemente no. Porque inclusive, como vamos a ver más tarde, el fenómeno ovni que vamos a tratar, los ovnis existen, pero ¿quiénes son? Ellos no tienen alma. Por eso es que nosotros tenemos vestigios de que son híbridos. Acordémonos de que la Torá es la única que nos puede a nosotros hacer reaccionar y ubicar estos eventos. En Levítico 19:19 dice que no hay que mezclar las genéticas de los alimentos ni de los hombres ni las especies. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en Área 51? Han sacado híbridos, es comprobado. Existen las declaraciones de muchas personas, de Bob Lazar, de ufólogos que han estado detrás de todo eso. No podemos negar. No podemos negar que hay avistamientos. Yo los he visto. Yo he visto ovnis. Del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo tipo, no los he visto todos. Pero hasta el tercer tipo, que es a una distancia de 250 metros, sí. Luego vienen las abducciones, prototipo, el contacto y todo eso, ¿no? Entonces eso vamos a ver más tarde. Entonces nosotros vemos que no podemos dejar eso. ¿Cómo podemos dejar de tocar este tema? Seríamos irresponsables, porque en este tema radica el engaño que habla Mateo 24.
No crean que viene un pastor y me dice que la Torah está abolida, ya ese es el anticristo, eso no nos va a engañar a nosotros, a los escogidos. Nos va a engañar milagros. ¿Qué vemos nosotros? Que los ángeles caídos transmitieron cosas poderosas a las civilizaciones. ¿Ustedes creen que los mayas, sin tener instrumentos, ya sabían que Saturno tiene anillos? ¿Y cómo sabemos? Los tienen dibujados. ¿Cómo sabemos que ellos con milésimas de segundos hicieron un calendario perfecto que está escrito en piedra? ¿Por qué tienen el mismo calendario solar exacto los mayas, los incas, los aztecas? ¿Por qué los chinos? Siempre venimos diciendo eso. ¿Quién es uno? ¿Cuál es el denominador común entre ellos? Es los ángeles caídos. ¿Por qué tienen conocimientos astrales, astrológicos, no astronómicos? ¿Por qué? Porque los ángeles caídos enseñaron la adivinación con las constelaciones. Y eso es todo lo del Eterno lo distorsionaron. El Eterno dice, Génesis 1:14, déjalas Mazarot para enseñarte los tiempos y las estaciones, y ellos toman para adivinar. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia neopentecostal el día de hoy? Haciendo eso, haciendo adivinación a través de la profecía, del supuesto Dios me dijo. ¿Qué es lo que vio Elena G. de Juan? Vio que no, esa fuerza agarraba a un planeta donde estaba no. Recibió la noticia de que por el ángel que la luna estaba poblada por seres santos. ¿Qué recibió José Smith en 1840 y algo? Cuando se encuentra con Moroni. Moroni es un ser de las estrellas, que le indica unas tablillas de oro parecidas a las tablillas sumerias que hoy guardan la masonería. ¿Y qué le dice ahí? Le muestra que tiene que fundar una iglesia, le dan un sincretismo, un engaño. ¿Qué pasó con Charles Taylor Russell, creador de los testigos de Jehová? Él, si ustedes ven toda la teología, tiene bastante verdad. Inclusive saben de la cruz, saben bastante, ellos estudian. Pero ¿qué es lo que le dicen a un testigo de Jehová? No sueñe, no crea nada, solo creamos a nosotros y le ponen un cerco y le ponen a leer un libro. Todas las sectas de esas tienen siempre un libro que es el único que le ayuda a hacer la iglesia única y que le ayuda a interpretar la Biblia. Eso es falso. La Biblia no es interpretación privada. La Biblia tiene una historia lineal que es de la familia de Abraham, desde Génesis 11 hasta Apocalipsis 22. Ustedes ven ahí la familia de Abraham que se dispersa, se vuelve a unir por la misericordia del Eterno y la sangre de Yeshua. Se acabó. ¿Y para qué sirve esa historia tan clara, tan contada y que se ha hecho a las religiones? Porque a través de esa historia el Eterno va a juzgar a los ángeles en el cumplimiento de la Torah. La Torah cumple un papel importante porque los ángeles llenos de hermosura fueron hechos superiores a los hombres y la tercera parte de los ángeles se rebelaron. Por eso viene el milenio donde tiene que ser la tierra purificada y el acusador tiene que ser lanzado al lago de fuego o a la muerte. ¿Por qué? Porque el Eterno se manejó siempre así. Por eso ustedes ven los códigos de Hammurabi, que existe la ley 135, el código de Hammurabi es la base del código romano y el código romano es la base de nuestros códigos latinoamericanos de derecho. Nosotros vemos en el código de Hammurabi de que cuando una persona acusada, el acusado era lanzado al río y si es que sobrevivía al río, el acusador tenía que entregar todos sus bienes y ser lanzado él. Y eso sucedió, así se manejó el Eterno miles de años. Como lo vemos cuando cruzan el Mar Rojo. ¿Qué pasó? Murieron muchos egipcios y ¿qué pasó? Salieron con oro. Y no murió ni uno solo del pueblo de Israel y sobrevivieron a las aguas. ¿Y por qué se llega a esto? Porque todo el mundo fue testigo en aquel entonces de que 8 personas sobrevivieron a las aguas en el tiempo de Noé. Entonces ellos sabían que las aguas no se traían a los justos. Por eso Jonás, cuando está en el pez, él dice que estaba en el Seol, estaba en el vientre del pez y él dice que estaba en el Seol, que fue traducido luego como el infierno. Ese es el sepulcro, el Hades, las profundidades, los abismos. Entonces nosotros debemos alejarnos de la religiosidad y ver a la luz de las escrituras todas las cosas como se deben interpretar, hermanos.
Esto que estamos diciendo nosotros no es algo para crear una nueva teología, no, antes estamos tratando de ayudar a los hermanos a que salgan de la teología, que no tengan miedo de tocar todos los temas, porque todas las cosas las agarró el Eterno, porque Él es el Elohim, de Abraham, Isaac y Jacob, que cuenta al final desde el principio. La razón de cómo podemos nosotros probar el Eterno es cuando usted vea algo que si es que Él no lo ha dicho, entonces Él no es Dios, Él no es Elohim. Todo lo contó, todo lo dijo. Bien, con relación a lo que veníamos diciendo, y ya vamos a terminar este tema, con relación a lo que veníamos diciendo referente a la creación de Adán, del hombre, del ser humano, varón y hembra dice que fueron creados, pero que Elohim los creó de una manera que la escritura narra. Eso para nosotros va a ser un misterio, como dice Shaul, que luego conoceremos cómo fuimos conocidos y conoceremos lo perfecto, cosas que no lo vamos a poder entender. ¿Cómo es que Elohim del polvo formó a un hombre, lo yatzar y lo bará, lo formó y le dio un molde, una imagen, una semejanza a Elohim, pero le dio ruah, le dio aliento de vida. Ese ruah vuelve a él cuando una persona muere. Lo dice Salomón. Salomón estudió eso y lo analizó. Ahora, entonces decíamos que los otros seres cuando mueren, ellos tienen un espíritu, eso es indiscutible, porque eran seres vivos, tienen un espíritu. En algún lugar de la atmósfera, del espacio o de una dimensión están. Recordemos cuando Yeshua se baja de una barca y va a una zona de la región de Galilea, donde estaban aquellas personas que eran ganaderos de cerdos. Se encuentra con un endemoniado, y al endemoniado le pregunta: ¿cómo te llamas? Legión. Somos muchos, y estaban en una persona. ¿Quiénes son esos demonios? Yeshua hablaba de los demonios, había demonios. Y algo que nosotros más o menos vamos a entender, por lo que dice Marcelo, los extraterrestres van a aparecer. Existe una tendencia, que es la nueva era, en la que ellos dicen que han tenido contacto. Estuve leyendo especialmente hoy en la mañana esto, que tienen contacto con un ser, que ya las varias tendencias lo están relacionando. Por ejemplo, lo relacionan con Enki, los que están tras la teoría de los sumerios. Los que muchos lo quieren también relacionar con Jesús. Hay quienes dicen que Jesús es Lucifer, porque él dice que es la aurora de la mañana en el libro de Apocalipsis, pero en la traducción Reina Valera dice: por eso él es Lucifer. Y por eso en un momento este papa anteriormente Francisco, creo que era el alemán, el que está enclaustrado allá, Ratzinger. Él hizo una oración que está en YouTube, en el cual nombra a Lucifer, porque él hace esa oración en latín y él pide la presencia de Lucifer. Pero resulta, hermanos, que ese famoso ser que está teniendo contacto supuestamente con estas personas, que les ha comunicado de manera especial a dos personas que fueron los que empezaron esta tendencia de la nueva era, que ellos vienen pronto para solucionar los problemas del planeta y para dar paz, porque el planeta está próximo a sucumbir. Y haciendo la referencia al Apocalipsis, que se va a cumplir, pero que ellos van a venir, que él va a venir con aquellos que él dirige para ayudar a las personas que viven en este planeta. Vagamente recuerdo, supuestamente el nombre es un nombre corto. Creo que lo que le dan como apellido era Zar, algo así. Zar, creo que es. No sé si tú de pronto lo lees. No. El ser extraterrestre que supuestamente le aparece a estas personas. Vagamente recuerdo que lo que le dan como apellido es Atzar, creo que es Atzar, algo así.
Pone la foto, supuestamente alguna persona que lo ha visto físicamente, pone me imagino que una foto creada por ellos mismos. Y miren esa foto, y miren a Jesús griego que pintan y son exactamente iguales. Ojos verdes, perfil griego, cabello largo, exactamente igual al Jesús que pinta el cristianismo. Exactamente igual. Yo quiero que esperan a Maitreya. Maitreya es el Mesías. Todas las religiones, casi los musulmanes tienen al Mahdi, los hindúes también están esperando a un iluminado, nosotros esperamos a Yeshua, el cristianismo espera a Jesús. Entonces, Maitreya va a ser una persona que abarca todo esto. O sea, el engaño viene por ahí. No decimos que va a ser así, pero el engaño lo está unificando. Pero es que está unificando en un solo ser, en este ser. Sí, eso es Maitreya. Ya. ¿Qué es lo que se ve en los puntos ustedes, hermanos? Que todas las teorías de los extraterrestres, toda la práctica del contacto extraterrestre está relacionado con el espiritismo. Es igualito. Las abducciones, las presencias, y porque ellos son demonios. Son demonios. Son personas, si son creados, el Eterno no va a poner alma en un cuerpo que va a recrear. Si son creados entre mezclas genéticas que se cree que están haciendo mezclados en área 51, manipulando la genética, la ingeniería genética. Por eso también a los Anunnakis, la teoría de los Anunnakis, de Enki y Engri, ellos les llaman los vigilantes, son los ángeles caídos, y les llaman los ingenieros. Porque todas estas tablillas sumerias que ustedes ven ahí con una glándula, con una piña en la mano y con una jarrita de agua, esos son figuras de hace 5.000 años, todos ellos están relacionados con la alteración genética. Y ellos se cuenta que, según la teoría de los Anunnaki, cuentan que ellos hicieron 3 veces al hombre. La primera le salió muy tonto, la segunda muy vivo, y la tercera fue que salió un equilibrado, y eso lo hicieron en Sudáfrica. Va relacionado, acuérdense que en Sudáfrica se cree que está el primer hombre de la Tierra. La ciencia apoya eso. Bueno, claro, dice que el primer, bueno, no hombre, pero que un ser más antiguo es la ciencia habla de hombre. En Etiopía, dice. Claro, la ciencia habla de hombre, pero nosotros, si vemos la visión de Pedro, habla de una simiente de animal. Y le dice, mata y cómete, porque le estaba figurando cómo regresaba a la casa de Israel. Si nosotros vemos Oseas 1, en Oseas 1 vamos a encontrar un verso que refleja la visión de Pedro. Dice, Oseas 1:18 dice, en aquel tiempo haré pacto para ti, le dice, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra hambre y espada de la guerra y te haré dormir segura. Están regresando las 10 tribus mezclada con la genética, inclusive de la serpiente. No se sorprendan, hermanos, si quiero decir que esto sea así, pero solamente concluye. ¿Por qué los hijos de hoy son más altos que los padres? Y eso no sucedía antes. Antes no sucedía eso. No es por lo que comen. Eso no tiene mucha incidencia. Es porque la simiente de los nefilim, que características eran gigantes, está ya mezclada con la del hombre. Por eso dice que el nuevo pacto, en Jeremías 31:15, dice que vienen días, dice Yahweh, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y dice, se abrió la Biblia, el mismo le abrí, coincidencia. Aquí vienen días, dice Yahweh, en que se abrió la casa de Israel y la casa de Judá. No solo los israelitas, los judíos también van a estar mezclados, de simiente de hombre y de simiente de animal. Ahí vemos las dos simientes. O sea, el Eterno, realmente la misericordia del Eterno es tan grande que también para cuidar la genética de Abraham, la genética del pueblo escogido, que es testigo del Eterno, el Eterno escondió la simiente de Abraham. ¿De qué manera? Cuando mandó a vencido a las 10 tribus por castigo, pero se convirtió en una bendición para cumplirle a Abraham la promesa y para que se esconda
La genética, ¿por qué? Porque Satán quería destruir y evitar que venga Yeshua y evitar juicio, porque en el juicio él sabe que va a ser aniquilado. Claro, por eso fíjense ustedes que antes de darle un detalle que tengo acá, el Yeshua les dijo que no vayan, a sus discípulos que no vayan a Asia. Y resulta que encontramos, por ejemplo, en Asia, aquella osamenta del pequinense, ¿verdad? Recordemos también que supuestamente en Europa, hasta hace poco había encontrado, antes de ahora en África, en Etiopía, antes de esta osamenta, que es la más antigua, había encontrado en Francia. Era la más antigua, supuestamente la que había en Francia. Creo que era la otra de los Pitecus, que estaba en Francia. Y resulta que también hay profecía en contra de Etiopía. Pero ¿cómo limpió genética de personas de Etiopía a Yahweh? Porque hubo una mezcla entre Salomón y la reina de Etiopía. Y de ahí hay inclusive hasta el día de hoy una iglesia ortodoxa etíope que dicen ser judíos. Dicen ser judíos. Entonces, ¿qué ocurre? Que así fue limpiando la genética del Eterno, porque hay dura profecía contra Etiopía. Ahora bien, vamos al detalle de la escritura. Estamos leyendo, antes de darle el dato de Tim White, es importante lo que dice Tim White, de la Universidad de California, un científico. Veamos lo que dice la escritura en el capítulo 7, en el versículo 7 de Génesis 2. A ver, dice que el Eterno lo convirtió en un alma viviente, le dio aliento de vida. Y en el versículo 8 de Génesis 2 dice, y Elohim lo plantó, y Elohim plantó un paraíso hacia el este del Edén, y ahí puso al hombre. A ver, hermanos, si Elohim creó al hombre a la imagen de su semejanza, al ser humano creado por Elohim, y lo puso al este, dice acá, ¿verdad? En el este del Edén, eso es en la Mesopotamia. ¿Cómo es que aparece un ser más antiguo en otra región? ¿Cómo es que aparece en la zona de por ejemplo, en los umbrales? ¿Cómo es que aparece en Europa? ¿Cómo es que aparece en Etiopía? Entonces, ¿qué relación hay? Si dice que en Mesopotamia, en el este del Edén, es donde lo puso Adán. Porque hay seres más antiguos que no datan de ese lugar, sino que datan de otros lugares. Pero si Yahweh lo creó y lo puso ahí para que labre esa tierra, ¿qué podría haber ocurrido si los ángeles caídos se mezclaron con animales y crearon seres humanoides? Que precisamente es lo que encuentra la ciencia, pero que este detalle de este Tim White de la Universidad de California es importantísimo, porque dice, yo analizo esa meta y ser humano no hay, se lo aseguro que no es ser humano. Ahí podríamos utilizar lo que en algún momento Marcelo nos ha enseñado sobre el número de Fibonacci, con el que podríamos relacionar la creación del Eterno, lo perfecto del Eterno. Porque esos seres se salen de las dimensiones del cálculo de Fibonacci, se salen por la forma anatómica que lleva. Y otra cosa, hermanos, ¿por qué tocamos este tema? Porque este tema nos conduce directo a los extraterrestres. Ese es el engaño. O sea, el engaño aquí, algo que puede sacudir al mundo es ver un hombre. Otra cosa no le va a alterar a la gente. Eso sí les va a cambiar toda la película, van a dudar del Eterno, van a aceptar porque son reales. Entonces nosotros ¿qué es lo que estamos anticipando? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes podrían ser? Son seres reptiloides o seres creados por una fuerza oscura. ¿Por qué? Porque ellos tienen un patrón. Existen estudios de ufólogos que ellos cuando reprenden en las abducciones que existen, cuando ellos quieren tomar personas para hacerles investigaciones, y especialmente genéticas, que son lo que ellos hacen, cuando ellos los toman, existe un patrón que ellos cuentan como testimonio, que es
que ellos reprenden y ellos no les tocan. Cuando reprenden, nombrando al Eterno. Y para nosotros también podemos ver algo también que es como evidencia en relación de esto. La profecía de Isaías 66:8 dice: nacerá una nación en un día, pues cuando Sion estuvo de parto, dio a luz un hijo. Y nació la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Todos sabemos eso, que es una profecía de cuando reverdece la higuera, y Yeshua dijo que cuando reverdezca la higuera no pasará esa generación que él tiene que venir. Pero resulta que ustedes se van a dar cuenta el intento de Satán. En 1948 comienza el fenómeno OVNI con Roswell. ¿Por qué? ¿Por qué ese año? ¿Por qué comienza todo esto y no antes? ¿Por qué Inglaterra ha tratado de ocultar todos los vestigios de gigantes que han sido encontrados a través de la historia? Y existen periódicos a comienzos del siglo XX que tomaban fotos de cuerpos de gigantes de 4, 5, 6 metros. Hace 15 años fue encontrado en Loja y están vivos las personas que testifican esto. Hoy el periodista de aquel entonces es gobernador de la provincia de Guayas, Rolando Parchana. Él tiene, usted puede encontrar en YouTube un estudio de una entrevista a unas personas de Loja que encontraron un cuerpo de 7 metros de un humano. ¿Y qué pasó? Se llevaron los de Londres. Está en Londres, supuestamente, pero lo mismo desaparece. ¿Por qué cuando encontraron las tablillas sumerias en la cueva de los Tallos en 1976, en 1969, una persona alemán ecuatoriano, creo que es alemán, se llama Juan Morris, descubre la cueva de los Tallos. Esta cueva de los Tallos encuentra tablillas parecidas a las sumerias, que eran las mismas. Él habla de estas cosas como misterios, cosas increíbles. Entonces él crea una misión y no pueden esperar más allá, pero vienen los ingleses y con ellos viene Neil Armstrong, que es un masón que supuestamente estuvo en la luna en 1969, el primer hombre que puso el pie en la luna, viene en 1976 y se meten en la cueva de los Tallos a 16 kilómetros de profundidad y se llevan toda la arqueología que había ahí hasta donde ellos pudieron llegar, porque eso sigue más profundo. Es más, hay tallos en Argentina y hay tallos en Venezuela. En el Orinoco creen que es una sola vía hecha por los ángeles caídos, tecnología. Existen a 16 kilómetros bajo tierra, existen fotos que ustedes pueden constatar, y nosotros podemos invitar aquí a uno de los investigadores que estuvo con él, que es amigo nuestro. Él tiene fotos de gigantes en hangares gigantes con piedra labrada a 4 kilómetros de profundidad, porque la misión ecuatoriana con los militares no alcanzó a llegar a 16 kilómetros. ¿Y por qué se desaparecieron las cosas? ¿Por qué los ingleses se llevaron en la operación Tormenta del Desierto en 1992? Fueron gastando 2.000 millones diarios de logística del ejército de los Estados Unidos. Gastaban 2.000 millones de euros en esa operación, y ellos lo primero que hacen al llegar a Irak, van al museo de Bagdad y se llevan todas las cosas que estaban ahí, los vestigios de tablillas que no habían sido todavía leídas, y se llevan osamentas y arqueología. Porque existe una logia masona que se llama la Logia de Pueblos, que esconde estas cosas. Ellos son creyentes en esto. La masonería se sabe que adora a Baphomet, a Lucifer, a Prometeo, que es el portador de la luz. Por eso ustedes ven las antorchas en Estados Unidos, están de la libertad. Todo es Lucifer, todo es Lucifer. Ustedes ven los obeliscos, ustedes ven las grandes empresas norteamericanas tienen simbología masona esotérica, como la Standard Oil, la Chevron, la Texaco, la Maribel, las grandes empresas que pertenecen por lo general a las 13 familias dominantes de la tierra, y ellos están detrás de todo esto. ¿Por qué los presidentes de los Estados Unidos son masones? ¿Por qué cada que se reúne el Club Bilderberg a nivel mundial? Luego pasan cosas como la salida del príncipe del rey de España, que le nombra a su hijo porque le duele aquí, no sé qué. Eso es mentira. Ellos están gobernando al mundo y esa es la simiente de la serpiente. Y si ustedes quieren saber algo, hermanos, gatos, enteros, la reina Isabel no es la viejita
que está con el bastoncito, haciendo un papel figurativo. Es la matrona de la logia de Londres, es decir, quién vive y quién muere, y hace rituales de beber sangre. Constatado, redactado. ¿Por qué se sabe? Porque existen libros masones donde se narran los rituales. Uno de ellos es un libro que se llama Morals and Dogmas, de Albert Pike. Él cuenta que Satanás, que Lucifer, es su Dios. Y eso es lo que adoran los masones grado 33. Ellos siempre están detrás de todo esto, ocultando todo y creando siempre antagonismo. Ellos son los que esperan a los seres bajados de las estrellas. Ellos se creen un linaje especial y nosotros podemos constatar eso. ¿Por qué? Porque ellos no se casan con otras familias, porque son los mismos que el rey de España se casa con la princesa de Grecia, Sofía, luego los Romanov, era primo del rey de Inglaterra, y por eso se sube de una enfermedad llamada endogamia, la hemofilia. Es por la endogamia. La endogamia es el matrimonio entre las mismas familias. Ellos han llegado a ese punto. Ellos tienen conexión directa con el príncipe de Sales y con el conde Drácula. O sea, no estamos hablando de fantasía, porque existió el conde Drácula, existió el uno de la línea real que practicaba el sadomasoquismo y hacía rituales de beber sangre, cosas que hacen hasta el día de hoy los brujos, los magos, y con los que hacen Ouija, porque la Ouija sí existe, y ellos por eso es lo que queda siempre con trastornos cerebrales. Por eso es lo que cuando entran a Canaán y Yahweh les dice que mata a los sonzoneos. Ustedes saben de qué palabras se deriva de ellos, porque todos son gigantes de Nefilín, descendientes de los ángeles caídos, y todos en el tiempo de Josué sabían quiénes eran los descendientes de los Nefilín, los gigantes. Josué fue testigo de los gigantes en la tierra de Canaán. ¿Por qué tenían que acabar con ellos con los sonzoneos? De ahí viene la palabra zombie, la palabra sonso, porque la gente, eso es lo que hacen hasta ahora. Cuando ustedes ven un endemoniado, es porque están tomados, porque los demonios, nosotros, ángeles caídos, en el grupo de ángeles del cielo existen ángeles, querubines, serafines, arcángeles, y cada uno tiene una función. Unos son guerreros, protectores, y nosotros vemos que los demonios también tienen niveles, y los ángeles caídos y los demonios no son los mismos. Por eso los demonios necesitan cuerpo donde habitar, y normalmente alteran la psiquis de las personas. Ellos son los que se meten. Por eso hay vicios de homosexualismo. O sea, no existe otra explicación. Es que ahí, por ejemplo, pagando, pero se meten animales, porque ese rúa, claro, ellos se meten en animales, correcto, porque pasan cuerpos de animales, correcto, porque aquel endemoniado, el ganadero aquel decía, el demonio le decía, deja ir a ese hato de cerdos. Entonces, claro, necesitan un cuerpo para habitarlo. Pero fíjense que en concordancia con lo que está diciendo Marcelo respecto de estas logias, Pablo ya lo venía anunciando. A ver, Pablo que decía, no estamos luchando sino contra huestes, les leo, Efesios 6:12, ahí están los diferentes niveles de demonio. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señoríos del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces, eso es importante. Ahora, fíjense ustedes, si está diciendo que esto es importante, aquí va a encajar lo que acaba de decir Marcelo. Hermano, van a venir extraterrestres, van a aparecer los extraterrestres, que son los que van a poder dominar a los que no tienen esta información. Si Pablo dice que son seres que no son de este espacio, porque está diciendo que son celestiales, estamos contra fuerzas huestes celestiales. Del espacio, correcto. Ahora, ¿dónde hay otro detalle? Hermano, hay que estudiar la escritura. Si conocemos de Génesis y Apocalipsis, vamos a tener argumentos. ¿Qué ocurre? ¿Qué otra cosa dijo Pablo? Que cuando él, en una visión o en sueño, o despierto, no lo sabe, dice, fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, dice. ¿Pero dónde está el paraíso? Al tercer cielo. Si él habla del tercer cielo, significa que hay
instancias, etapas, ya sea de dimensiones o lo que él llama cielo, ¿verdad? Entonces, claro, estos hombres celestiales no están en el nivel donde está Yahweh, donde está Yeshua con él, está en otro nivel. Eso significa que hay niveles de dimensiones o de cielos. El primero, el segundo, el tercer cielo es la tierra, el espacio exterior, el segundo cielo, y el tercer cielo es los llamados. Entonces, ¿qué serían ellos? Seres extra. Son extraterrestres. ¿Por qué? Porque cuando Yahweh dice que creó la tierra, no el globo terráqueo y el firmamento, no las galaxias, sino que ordenó y creó lo que es tierra y lo que es cielo, que nosotros lo vemos. Y eso no queda en detalle, me voy a abrir un poquito para dar detalles para que en la escritura, de pronto la Reina Valera, que siguen leyendo muchos hermanos, no lo confundan. Hay una palabra que utilizan que dice que Yahweh creó el firmamento. Pero resulta que el firmamento es una palabra hebrea, la palabra raquillá. La palabra raquillá significa bóveda de las aguas que apoyan el cielo hacia arriba. Superficie extendida considerada por los hebreos como sólido para apoyar las aguas en la parte de arriba. Entonces, cuando ustedes vean que dice que Yahweh creó el firmamento, no está hablando de las galaxias, no está hablando del espacio sideral. No, está hablando de la palabra raquillá, que son la parte que conocemos como nubes que forman los cielos. O sea, la forma sólida de las aguas que están embodegadas, porque de ahí se producen las lluvias. Sí, otra cosa, yo también para terminar con esto, para hacer una conclusión, hermanos, para que se den cuenta del camino que están ustedes. Miremos lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses, cuando anuncia que viene un misterio, el misterio de la iniquidad, que toda la cristiandad dice que el misterio de la iniquidad tiene que venir, y que es la iglesia de al lado, la de la vuelta, la iniquidad, y donde están la gente dice que no, esta es la iglesia original. Entonces nosotros vamos a ver qué se introduce como iniquidad, qué misterio va a haber para que ustedes puedan interpretar una verga que viene para el mundo, que Pablo dice que ya está en acción, o sea, está en acción desde hace 2000 años, y el misterio de la iniquidad es porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y ahora vosotros sabéis lo detiene, porque a su debido tiempo se manifestará, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad es anomia. Anomia es sin Torah. ¿Ya? Sin Torah, ahí es donde va a ser confundida la gente, cuando niega la ley. Ese es el misterio de la iniquidad, el misterio de la anomía. Anomía es, en griego, es anomos, sin ley, sin norma. ¿Cuál es la ley? La Torah. Entonces, cuando ustedes vean que viene un Jesús bajado de un platillo ganador, con enanitos verdes alrededor que son buenos, y que dicen que él murió en una cruz y que no hay que guardar la ley, ese no es Yeshua. No se dejen convencer. O cuando venga el antimesías, que será muy guapo, que será muy elocuente, un político magistral que hará maravillas, a eso no le sigan, no lo crean. ¿Por qué van a saber ustedes? Porque va a ser arrogante, soberbio, y porque hay una cualidad que es típica de los ángeles caídos, que es la homosexualidad. Típica de los ángeles caídos, porque la homosexualidad es una manifestación demoníaca en la mayoría de los casos, porque muchas veces es transmitida genéticamente. Eso es, hermanos, y yo no sé si seguimos. Bueno, yo ya para terminar, les quiero recordar las palabras de Shaul, que están en Efesios capítulo 2. En Efesios 2 lo dice que en otro tiempo, a ver, dice, veamos del versículo 1. En el versículo de Efesios 2 dice, y de ella recibiste vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo tuviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y al espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Entonces, el príncipe de la potestad del aire, no está hablando específicamente de este mundo, de esta dimensión, sino que el príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás,
Dice que opera en los hijos de desobediencia de tal manera que como es el príncipe de la potestad del aire, como es Rúa, entonces también influye de la misma forma como influye en los seres escogidos por el Eterno, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido es que creo que tenemos que ver la diferencia de lo que hoy hemos visto en el tema de la creación. Yahweh creó ¿a quién? A Adán. ¿Quién es Adán? Es un ser que creó Yahweh conforme a la imagen y semejanza de él, pero hay otra simiente. Ya vimos que hay la simiente que la creó genéticamente Satanás. Primero estuvieron los animales, no sabemos cuántos miles o cientos de miles de años. No sabemos, eso no nos explica. Eso no era lo que Yahweh le quería enseñar a Moshe. ¿Por qué? Porque lo que en el tiempo de Moshe ya había ocurrido muchísimos eventos que muchos predicadores ya venían enseñando, desde Enoch, desde Matusalén, y seres antes de ellos, que eran predicadores, que recibían el rujo del Eterno, y que venían enseñando que la gente se corrija, y que no haga conforme a lo que venían haciendo, seres que venían obedeciendo precisamente al espíritu de la potestad del aire. Eso se venía enseñando. Entonces, tenemos que rescatar lo que realmente ocurrió. ¿Qué se le enseñó a Moshe? ¿Había la premura, había la necesidad, acaso, de decirle a Moshe que Satanás creó todo esto? ¿Cómo sabemos, hermanos, si Moshe ya lo sabía? ¿Cómo nosotros sabemos que Moshe había recibido toda esa información si Moshe vivía en Egipto? En Egipto estaban los grandes sabios. Además eran los brujos de... Ya, hubo brujos que estuvieron influenciados por cuando se presenta ante el faraón y hacen milagros con la vara de Aarón, que se convierte en serpiente, mandó a ver a los adivinos y a los sabios, y ellos hicieron lo mismo, pero no pudieron prevalecer contra la vara de Aarón, que era milagrosa. Ahora, nosotros pues ya con esto sí, para saber quién es Satán, qué es lo que deseaba Satán, cuál es la idea de Satán, por qué las estrellas, por qué viene relacionado. Dice capítulo 14 de Isaías, verso 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, y a los lados del abismo. ¿Por qué le derriba hasta el Seol? Porque él es el acusador. Él fue hecho un ángel, un poderoso, el más maravilloso de todos, con muchos poderes y con mucha belleza y sabiduría, pero ahí no fue hecho Satanás. Él se convierte en adversario, que es la traducción de Satán. Se convierte en adversario cuando quebranta la Torah de Yahweh, y ahí es donde él ya tenía en su corazón ser semejante al Altísimo. Ustedes van a darse cuenta de que existen religiones que dicen: tú eres Dios, tú puedes, tú eres el que lo logras todo. Y él también quiere, eso es una corriente filosófica arrastrada por él. Y dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí volvemos a lo mismo. Ahí volvemos que tiene que existir el milenio, tiene que existir el día milenial del Eterno, para que haya juicio contra Satán y el acusador sea lanzado al Seol, para que solo así se puede lograr la justicia. Por eso el Eterno creó al hombre, para poder tomar como testigo a Israel de la presencia de Yahweh y del juicio contra los ángeles. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, dice que hemos de juzgar a los ángeles. Y también dice en 1 Corintios que las mujeres deben cubrirse su cabeza a causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos son morbosos. ¿Ya? Porque ellos son así, con esos deseos libidinosos, ¿no? Entonces, eso es lo que se está explicando. No existe otra explicación para ese verso. Las religiones luchan con esto. Hoy podemos contextualizar, después de lo que hemos visto hoy, de que los ángeles les gusta tomar por mujer. Alguien dirá: pero dice Yeshua que los ángeles no se dan en casamiento, cuando los resucitemos no nos daremos en casamiento seremos como los ángeles en el cielo. Pero en el cielo
ellos fueron lanzados a la tierra. O sea, hay que leer con sabiduría la escritura. El libro de Enoc cuenta esto, el libro de Jasher cuenta esto, Judas nos habla de esto. Toda la escritura, Génesis 6, los versos más controversiales de la escritura hablan de esto, y los extraterrestres vienen, la única explicación para que usted vea un extraterrestre es que ya estaban anunciados. Ellos vienen y de pronto son seres sin alma, que poseen demonios. O sea, no quiero ser religioso en esto, no me gusta hacer aventuras así, pero realmente todo hace concluir eso, hasta ahí. Entonces, fíjese, ya yo también con esto termino con este comentario. El hermano Alejandro Pina acaba de enviando un mensaje por WhatsApp, dice que ha tenido problemas para poderse conectar en Skype, pero bueno, ellos están viendo en todo caso allá en Santo Domingo, con la congregación de Santo Domingo, la enseñanza, y han estado atentos desde el momento de la oración y la alabanza. Bien. Bueno, ojalá que en algún momento este teólogo, Tito Martínez, recuerdo que se me quedó el nombre de él, comprenda algo que de pronto podemos analizarlo desde acá. Ciertamente en Isaías 14 y Ezequiel 28 no habla específicamente en inicio que se refiere a Satanás, se refiere al rey de Babilonia y se refiere al rey de Tiro. Pero estamos viendo lo que dice Pablo, que el príncipe de la potestad del aire opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Si el profeta se está refiriendo, en este caso Isaías, al rey de Babilonia, Ezequiel al rey de Tiro, pero se está refiriendo específicamente a quién, a ese príncipe de la potestad del aire que está actuando en esas personas. Ciertamente se dirige a la persona, pero ¿a quién le está diciendo que va a ser destruido y que va a ser puesto en vergüenza y que va a ser llevado a juicio? Es el príncipe de la potestad del aire que está ejerciendo dominio sobre esa persona. Eso podemos constatar en el libro de Daniel. En el libro de Daniel. Claro, porque dice que viene el arcángel Miguel luchando contra el príncipe de Persia. Exactamente. Entonces no es que estaba luchando contra el príncipe de... Estaba contra un ruido que impedía que él venga a través del príncipe físico de Persia, tal vez, impedía que venga a contar los tiempos finales, porque a Daniel se le iba a revelar cosas maravillosas que hoy sabemos que las profecías de Daniel y el Apocalipsis son las que complementan toda la palabra del Eterno, las cuestiones de los tiempos finales. Correcto. Ahora, ¿dónde podemos? Hay una cita bíblica, por eso, hermano, les vuelvo y les repito, lean la escritura. Es hermoso cuando uno comienza a ponerle los versos en la mente para que usted enseguida pueda armar una opinión. Recuerda cuando Yeshua, y esto sería determinante, por ejemplo, para que entienda este teólogo, Tito Martínez. ¿Qué pasó cuando Yeshua le dijo, vete de mí, Satanás, sal de aquí? Y le habló al pueblo, ¿o no? Cuando Yeshua le dijo que fue su dolor, se dejó utilizar por este príncipe de la potestad del aire, cuando le dijo, no quisiera que pases ese mal y morir en el madero. Después de todo, muchos dirán, pero qué buena la voluntad de Kefa. Sí, pero iba a evitar que Yeshua haga la voluntad del Eterno. Entonces, ¿qué ocurrió? Yeshua sí sabía que él estaba siendo operado por el príncipe de la potestad del aire, por Satanás. ¿Y a quién reprendió? No reprendió a Pedro, reprendió al espíritu de la potestad del aire que estaba ejerciendo dominio sobre Pedro. Por eso le dijo, vete de aquí, vete, Satanás. ¿Sí ven? Ahí está la referencia de lo que ocurrió con Isaías en el capítulo 14 y con Ezequiel en el capítulo 28. Entonces, cuando ya el profeta está reprendiendo, no reprende a la persona ya está en juicio. La persona ya está en juicio, porque la persona, hay dos etapas en la persona. Los que están dentro de la Torah son juzgados por la Torah, por sus actos. Y el que está fuera de la Torah, según dice el mismo Pablo, en el libro de Romanos capítulo número 2, dice que simplemente que está fuera de la Torah, creo que el versículo 9, perece. Versículo 9, versículo 10. Simplemente perece, es decir, su juicio está marcado. El que no está dentro de la Torah tiene su juicio marcado. Pero el que está dentro de la Torah va a tener un juicio, pero conforme a la Torah. Lo que dice la Torah según sus actos, sus obras. Entonces, ¿a quién era la reprensión por medio de los profetas?
el príncipe de Tiro y el y el rey de Babilonia? Era Satanás. Entonces por eso dice que en Ezequiel dice que fuiste muy sabio para ti el día de tu creación. A ver, ¿cómo le va a decir al rey de Tiro el día de tu creación hubo tamborines? Fuiste más sabio que Daniel. Si no ha habido hombre más sabio que Daniel. Tuviste poder. En el monte del Edén te puse. Y estuvo en el monte del Edén. Claro que estuvo en el monte del Edén porque fue el que habló en aquel reptiloide que habló con Dios. Entonces sí estaba ahí. La Biblia concuerda, hermano, la escritura concuerda. Tenemos simplemente que leerla. Si la leemos, entonces vamos a hallar todos los argumentos y nadie va a poder refutar lo que nosotros tengamos como información. Entonces hay que orarle al Eterno, hay que dejar de jugar en el play, en los teléfonos inteligentes de hoy, que son inteligentes para muchas cosas, pero que también los ata, les roba tiempo, les quita. Es una forma de apartarlos del conocimiento. Que aprovechen. Porque yo les digo, a ver, ¿en qué les ayuda? Perder el tiempo en muchas cosas que le ofrece el internet. No les ayuda en nada. Pero si utilizarían la tecnología para estudiar, para adquirir conocimiento, porque hoy estamos aquí, tranquilos, no pasa nada, pero viene momentos en el cual el conocimiento le va a hacer falta, porque si no van a ser arrastrados por algún viento de doctrina que se los lleve a un lugar donde va a haber perdición. Así que a buscar conocimiento, hermano. Gracias al Eterno ha puesto maestro, y eso es importante también. Por eso Pablo dice en el libro, cuando le escribe a Timoteo, creo que es la segunda carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, eso sí me acuerdo. 5 y 7 de Timoteo, que creo que es en la segunda carta, le dice: los que enseñan son dignos de doble honor. Dignos de doble honor. Si mal no recuerdo, a los corintios también le dice que se deben llevar de los dirigentes, pero de los que enseñan bien. Porque también dice que hay que escudriñar con todo. Hay que escudriñarlo. O sea, no le crean a nadie ni a nosotros, no nos crean. Eso siempre decimos, no nos crean, pero tomen como una inquietud que les estamos sembrando y ustedes tienen que investigar. Porque esa es la única verdad de ser libres. ¿Cómo está el mundo en desconocimiento? Vamos a la iglesia, el pastor toma 2 o 3 versos, habla una hora, les pide tiempo, se van a la casa y no leyeron nada. Entonces, ¿qué se sembró como doctrina? Los errores del pastor. Se puede sembrar como doctrina si el hermano se equivoca, el hermano dice que nos da la ciencia temprano, o nosotros. Pero si ustedes toman la escritura y van a corroborar lo que se les dice, entonces van a saber si está correcto o no está correcto. Entonces hay que estudiar. Eso es importantísimo. Hay un verso de Deuteronomio, no sé si es 28 o 27 de Deuteronomio, que dice que lo que Yahweh mostró es para nosotros. Pero que, dice Moshe, pero lo que es misterios, ¿sí? Esos son para él. Pero un día lo vamos a conocer. Y creo que Proverbios también dice, en un versículo que alguna vez lo habíamos hablado, que es gloria del rey, escudriñar, o honra del rey, escudriñar, buscar, investigar. ¿Verdad? Y gloria del Eterno, revelarlo. Así es, ¿no? Bien. Es gloria de Yahweh esconder un misterio y es honra del rey escudriñar. Ok, entonces ahí tenemos que ir a escudriñar, investigar. ¿Con Saúl? Cuando fue a consultar a la... Correcto. Mire ese detalle bueno de Saúl. Saúl fue un hombre desobediente. Cuando nosotros entramos en un proceso de desobediencia, recordemos que para nosotros ser adoptados como hijos del Eterno, participamos del Ruach HaKodesh, lo que conocen como el Espíritu Santo. Nosotros tenemos nuestro espíritu, pero adicionalmente al espíritu que el Eterno nos dio, viene a nosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que según Yeshua, en Juan 14, Juan 16, nos va a hacer entender la verdad. Pero si nosotros damos rebeldía de ese Ruach que nos dio el Eterno y entramos en desobediencia, entonces somos presa fácil de ser también dirigidos por un Ruach, por el príncipe de la potestad del aire. Eso fue lo que le ocurrió a Saúl. ¿Qué le ocurrió a Saúl? En 2 momentos diferentes.
Cuando consultó con la pitonisa, así, con la bruja, ¿qué ocurrió? Vino espíritu. Pero hay algo otro detalle importante que le ocurrió a Saúl. Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba, que solo cuando David iba a tocar el arpa, dice que sentía alivio, ¿verdad? Pero tenía un espíritu que lo atormentaba. Entonces sí operan los espíritus en las personas, están ahí. Entonces cuando Yeshua venía y reprendía, era a reprender al espíritu. Claro, es evidente, los que creemos en la escritura sabemos que viene Yeshua ante un loco, le pone las manos, le reprende y se queda de acuerdo. Entonces, ¿qué hacen los espíritus? Obvio, los espíritus afectan la psiquis. Lo que le pasa a Nabucodonosor, por ejemplo, que el crecimiento del corazón y la calidad de fe. Bueno, Nabucodonosor ciertamente fue un siervo. ¿Qué es un siervo? Es alguien que le sirve al Eterno. ¿Qué le ocurrió a Nabucodonosor? Fue una persona que en un punto de su vida, antes de nacer Nabucodonosor, ya lo profetizó. Si ustedes ven la profecía de Isaías, todavía no había nacido Nabucodonosor, porque la profecía de Isaías es 200 años antes de que ocurra el evento. Entonces él no tenía 200 años. ¿Y qué ocurre? Que Nabucodonosor fue utilizado por el Eterno, por eso dice mi siervo, lo mismo que Ciro. No es que eran de él, no es que eran del pueblo del Eterno, sino que si lo utiliza para hacer una obra, es un siervo. ¿Y qué ocurrió con él? Cuando Nabucodonosor alcanzó la gloria que Yahweh le dio los reinos de la tierra para que él lo subyugue. Es la traducción. O sea, no dijo siervo. No dijo siervo tampoco, claro. Por ejemplo, en griego la traducción de siervo es de esclavo, comprado. Cuando dice, diles a mis siervos, esto, cuando da el Apocalipsis dice, Yahweh dice a Yeshua le dice al ángel, el ángel le dice a Juan, para que Juan le diga a los esclavos. Pero todos. Claro, entonces ahí viene la religión y se monta una fantasía. Entonces nosotros debemos de saber que no les está llamando siervos porque o sea, sí sirvieron para el plan del Eterno, pero existe una palabra que debe ser específica para lo que ellos hicieron, porque sabemos, porque Ciro, si bien es cierto, él sirvió en el plan del Eterno, pero la historia lo corrobora. ¿Qué pasó? En España está el cilindro de Ciro, y en el cilindro de Ciro ustedes pueden encontrar en Wikipedia, van a ver que ahí está, él escribe en el cilindro, es una pieza así como un vaso grande, como un rodillo, donde está escrito en el idioma de aquel tiempo lo que él hizo, y dice que libertó al pueblo porque él es bueno y que su Dios, el Dios de él, que ha de haber sido Enki, él le guió hacia el rezo con misericordia. Entonces él no adoró a Yahweh. Entonces, o sea, lo que nosotros hablamos aquí, ustedes ya se dan cuenta de que es con evidencia, porque aquí no nos metemos a cosas que no sean. Es que ¿cómo es el detalle? De pronto yo estoy pensando, a ver, pero ¿cómo es que Yahweh guió a una persona y esa persona pensó que era su Dios? Porque la persona no se da cuenta. Ustedes van a hacer algo, van a hacer una obra, y ustedes no saben por qué espíritu está movido. Un asesino que mata, que viola, está guiado por un demonio, por un espíritu, pero está siendo guiado por una fuerza que es una fuerza superior a él. Eso mismo ocurrió con Ciro. ¿Qué ocurre? Ayer el bautismo, la inmersión, el ritual de la inmersión, hermanos, o sea, yo no me quiero meter muy allá, pero realmente, claro, si ustedes no son bautizados en el nombre de Yeshua y no hacen la inmersión y vencen a las aguas y son triunfadores y son adoptados por el Eterno, Satán tiene potestad sobre ustedes. Por eso es lo que el ángel fue a pelear con Moisés por el cuerpo fue a pelear con Satán por el cuerpo de Moisés, porque Satán decía que le pertenecía. Es que es legal, pues. Es una maravilla legal, claro. Satanás sabe que todos los reinos de este mundo, este mundo le fue entregado a él. Y se lo dijo Yeshua en Mateo 4 y en Lucas 4. Cuando uno se bautiza, ya esos demonios, esos espíritus, también ya tienen un freno para atacarle a usted. O sea, esto ustedes están viendo de que son peleas espirituales, llámese extraterrestres, llámese lo que sea. Yo estoy seguro de que a mí un extraterrestre no me puede hacer una abducción. Estoy seguro. Yo eso se lo afirmo y se lo digo delante de mi Padre amado, de que no me puede hacer una abducción por más el pecado que esté yo. No me lo hace, a menos que reniegue contra el Ruach HaKodesh, que es la única falta que no se perdonará.
¿Por qué? Porque fui adoptado por Yeshua y los dones son irrevocables, yo le pertenezco a Yahweh. Yo hablo por mí. Yo sé que ustedes, hermanos, igual, no les va a tocar eso. Por eso es lo que ustedes ven que en Apocalipsis manda a que le da autoridad a Satán para que solo toque a los escogidos, porque no los mate y los atormente por 6 meses. O sea, necesita una autorización especial para tocar a sus hijos, como pasó con Job. Claro. Satanás quería tocar a Job, claro, pero no podía, mientras Yahweh no le dice. ¿Qué dijo Satanás? Le dijo que tú lo tienes cercado, entonces no podía pasar esa cerca. Entonces le dijo Yahweh, ¿quieres probar a mi hijo Job? Su rectitud, te lo permito, pero no puedes tocar su vida. Y es lo mismo que en Apocalipsis dice para cuando va a ser probado, porque dice que el pueblo del Eterno, recordemos que el juicio empieza por la casa, y el pueblo del Eterno tiene que ser probado por fuego. El pueblo del Eterno tiene que ser probado su fidelidad. Y ahí es donde van a perseverar los santos, los que son de Yahweh, en eso. Yo voy a predicar esta tarde y voy a enseñarles a los hermanos a compartir, pero vemos que ya hablamos casi todo. Bueno, entonces terminamos ya, hermano, para poder que los demás también vayan al lunch, al almuerzo de Shabbat, porque pues seguramente ya, pero ya no ocupamos tanto tiempo como antes. Ahora ya no se nos acaban las presas, amados hermanos. Estamos a buen tiempo, creo que pues ahora nos hemos demorado bastante. Bueno, hermano, a los que están a través de internet viendo en vivo, bendiciones para todos ustedes. Vamos a hacer una oración. ¿Para qué? Siempre nosotros debemos estar orando. De pronto por ahí digo, pero es que a cada momento ora, hermanos. Créanme, Daniel hablaba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Y eso era porque no podía hacer más, porque estaba controlado. Claro, lo estaba controlando y sin embargo oraba 3 veces al día. Nosotros oramos, de pronto es que el hermano hizo orar al inicio y ahora cuando termina. Y ustedes entran y también oran. Y después cuando nos vamos también vamos a orar. Hermano, cada vez que usted ora, esto hay que aprender. Cada vez que usted ora, usted invoca al Eterno, y como invoca al Eterno, el Eterno lo mira. Si usted no invoca al Eterno, el Eterno ¿cómo lo va a mirar? Imagínense la cantidad de personas, la cantidad de hijos que tiene el Eterno ya. Entonces, si no lo invoca, Isaías dice. Es que mucha gente hacen películas hasta en Hollywood. ¿Qué es lo que sucede? Ya mismo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando el Eterno está recibiendo un montón de oraciones, para eso son los ángeles. Él enviará a sus ángeles. Ustedes han oído al hermano Edison cuando habla que manda a tus ángeles. Eso es correcto. Porque el Eterno no es que no se alcanza, sino que el Eterno es tan misericordioso que nos personifica la ayuda. No, pero si vimos que, Abraham vino los ángeles a comunicarle lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. A Job, a Lot, a Jacob, la bendición que se le trajo, un ángel. Están los ángeles. Ahora, sí, quiero que se me escapó algún detalle que le iba a decir respecto de la oración. Ajá. Y que vean, ¿por qué Yahweh tomó a Moshe y se acordó de la promesa que le hizo a Abraham y mandó a sacar al pueblo de Egipto? ¿Por qué? A ver, ¿quién se acuerda de eso? ¿Por qué Yahweh mandó a Moshe a Egipto a sacar ya a su pueblo? A cumplirle la promesa a Abraham. ¿Por qué? El clamor. Por el clamor. Porque el pueblo estaba clamando, y como el pueblo clamaba con la dureza de ese momento de Faraón, Yahweh escuchó, y cuando lo escuchó, me acuerdo de la promesa que le hizo a Abraham. Entonces le habló a Moshe y le dijo, ya saca mi pueblo. Se cumplió la promesa por el clamor. Y si usted no clama, ¿cuándo lo va a mirar, hermano? Hay que practicar la Torah para clamar. Acuérdense que cuando Yeshua sana a una persona y le llevan ante el Sanedrín y le dicen, ¿cómo? Pero si sabemos que este no puede ser del demonio, curarme por el demonio, ¿por qué? Porque ya no escucha a los justos. Correcto. Y ahí lo que dice Proverbios 28:9. ¿Qué dice Proverbios 28:9? Si apartas tu oído de la Torah, tu oración es abominable. Así que hay que estar en Torah para que escuchen Yahweh nuestro clamor. Y recuerden esta bendición que dejó Yahweh para el pueblo de Israel. Por el pueblo de él.
para todo el que se adhiera al pacto de Yahweh. En el libro de Números, capítulo número 6, dice que Yahweh te guarde y que Yahweh te bendiga, ¿verdad? Que Yahweh brille en tu rostro y haga favor a ti. Que Yahweh mire o que dirige la mirada hacia ti y que te ponga shalom. Pero para que Yahweh dirija la mirada a nosotros, hermanos, tenemos que clamarle. ¿Cómo nos va a mirar si no le clamamos? En los Salmos dice, inclina tu oído en mí cuando yo clame a ti. Salomón, cuando dedicó el templo, le dice, si pecan contra ti, contra tu Torah, y tú los esparces por otras naciones, cuando ellos clamen a ti mirando hacia tu templo, dirige su oído hacia ellos y conforme a tu misericordia, tráelos de nuevo a tu tierra, ¿verdad? Eso dice, capítulo número 9 de Primera de Reyes. Hermanos, eso es lo que hay que hacer. Clamar al Eterno, eso le vamos a clamar en este momento. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Baruch Hashem Yahweh, te estamos clamando, estamos invocando tu Shem, tu nombre, Yahweh. Y lo hacemos para pedirte que tú en este momento nos escuches, que inclines tu oído hacia nosotros, que tú dirijas tu mirada hacia tu pueblo, hacia todo aquel que ha aceptado tu pacto, que quiere estar en comunión, que quiere vivir contigo, que quiere ser alimentado por tu palabra, que no le importa el pan de este mundo, sino que la palabra del Eterno lo alimente de verdad para vida eterna. Que Yahweh sea en nosotros la fuente de vida que es en Yeshua HaMashiach. Que Yahweh sea nuestro guía, nuestro protector. Que mirando a lo alto reconozcamos que solo de Yahweh puede venir el socorro y por eso clamamos a Él por esa ayuda y por ese socorro en los momentos difíciles. Todos estamos pasando momentos difíciles. Yo mismo clamo por mi momento difícil que me está pasando, que me está ocurriendo y que necesito la ayuda del Eterno, que sin Él no lo voy a poder resolver. Y por eso le pido al Eterno que a cada uno de los hermanos, que mire a cada uno de los hermanos, que cada uno tenemos problemas, dificultades, angustias, que nuestro corazón está en muchos momentos triste, desesperado, angustiado. Pero siempre guardamos la esperanza de que te tenemos a ti, Yahweh, y que por medio de tu salvación, de tu brazo poderoso, por medio de Yeshua que intercede por nosotros, tú nos vas a ayudar, nos vas a socorrer. Y que todo lo que hemos estudiado hoy sea el Ruach, el que lo impregne en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser, para que seamos verdaderos maestros de tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach hemos invocado tu nombre para pedir de ti el favor y la misericordia. Amén. Bien, hermanos, que Yahweh los bendiga a todos ustedes que están a través de las redes sociales.